La apoptosis es un proceso biológico que ocurre en las células, también conocido como muerte celular programada. Es un mecanismo natural que permite a las células morir de manera controlada y ordenada, lo que es esencial para el mantenimiento de la homeostasis y la salud del organismo. Durante la apoptosis, la célula sufre una serie de cambios morfológicos y bioquímicos que la llevan a la muerte. Estos cambios incluyen 1. Condensación del núcleo y fragmentación del ADN. 2. Desintegración de la membrana celular y liberación de contenidos celulares. 3. Activación de enzimas que degradan las proteínas y el ADN. 4. Cambios en la forma y la estructura de la célula. La apoptosis es un proceso importante para el desarrollo y el mantenimiento de la salud, ya que permite 1. Eliminar células dañadas o anormales. 2. Regular el crecimiento y el desarrollo de los tejidos. 3. Mantener la homeostasis y el equilibrio del organismo. Sin embargo, la apoptosis también puede ser un proceso patológico en ciertas enfermedades, como el cáncer, donde la apoptosis es inhibida, lo que permite a las células cancerosas crecer y proliferar de manera descontrolada. 3. La necrosis y el cáncer son dos procesos patológicos que afectan a las células y tejidos del cuerpo humano. Necrosis. La necrosis es la muerte de células o tejidos debido a una lesión o daño irreversible. Esto puede ocurrir debido a una variedad de causas, como traumatismo físico, infección, toxinas, falta de oxígeno, hipoxia, falta de nutrientes. La necrosis puede ser reversible o irreversible. En el caso de la necrosis reversible, las células pueden recuperarse si se eliminan las causas del daño. Sin embargo, en el caso de la necrosis irreversible, las células mueren y no pueden recuperarse. Cáncer. El cáncer es una enfermedad caracterizada por el crecimiento y la proliferación descontrolada de células anormales. Estas células pueden invadir y dañar tejidos y órganos cercanos, y también pueden diseminarse a otras partes del cuerpo a través del sistema circulatorio o linfático. El cáncer se desarrolla debido a una combinación de factores genéticos y ambientales, como mutaciones genéticas, exposición a carcinógenos, sustancias que causan cáncer, infecciones virales o bacterianas, factores de riesgo como el tabaquismo, la obesidad y la falta de ejercicio. Existen muchos tipos de cáncer, cada uno con sus propias características y tratamientos. Algunos de los tipos más comunes de cáncer incluyen el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon y el cáncer de próstata. En resumen, la necrosis es la muerte de células o tejidos debido a una lesión o daño irreversible, mientras que el cáncer es una enfermedad caracterizada por el crecimiento y la proliferación descontrolada de células anormales. Estructura del ADN. El ADN es una molécula larga y helicoidal que se compone de dos cadenas de nucleótidos. Cada nucleótido está formado por 1. Una base nitrogenada, adenina, timina, citosina o guanina. 2. Un azúcar de 5 carbonos, desoxirribosa. 3. Un grupo fosfato. Las dos cadenas de nucleótidos se unen mediante enlaces de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. La secuencia de bases nitrogenadas determina la información genética que se almacena en el ADN. Función del ADN. El ADN es el material genético que contiene la información necesaria para la síntesis de proteínas y la regulación de la expresión genética. Las funciones principales del ADN son 1. Almacenamiento de información genética. 2. Replicación de la información genética durante la división celular. 3. Transcripción de la información genética en ADN. 4. Regulación de la expresión genética. Estructura del ADN. El ADN es una molécula similar al ADN, pero con algunas diferencias importantes. 1. El ADN es una cadena simple de nucleótidos, en lugar de una doble hélice como el ADN. 2. El ADN contiene la base nitrogenada de uracilo en lugar de timina. 3. El ADN es más inestable que el ADN y se degrada más fácilmente. Función del ADN. El ADN es una molécula que desempeña un papel crucial en la expresión genética. Las funciones principales del ADN son 1. Transcripción de la información genética del ADN. 2. Traducción de la información genética en proteínas. 3. Regulación de la expresión genética. 4. Transporte de aminoácidos durante la síntesis de proteínas. Existen diferentes tipos de ARN, cada uno con una función específica. ARN mensajero, ARN, transporta la información genética del ADN al ribosoma para la síntesis de proteínas. ARN de transferencia, ARNT, transporta aminoácidos al ribosoma durante la síntesis de proteínas. ARN ribosómico, ARN, forma parte del ribosoma y participa en la síntesis de proteínas. ARN pequeño nuclear, ARNS, participa en la regulación de la expresión genética y la síntesis de proteínas. Necrosis y el cáncer son dos procesos patológicos que afectan a las células y tejidos del cuerpo. La transcripción, el código genético y la traducción son procesos fundamentales en la expresión genética y la síntesis de proteínas. Transcripción. La transcripción es el proceso por el cual la información genética almacenada en el ADN se copia en una molécula de ARN mensajero, ARN. Este proceso ocurre en el núcleo de la célula y es catalizado por la enzima ARN polimerasa. Durante la transcripción, la doble hélice del ADN se abre y la enzima ARN polimerasa lee la secuencia de bases nitrogenadas del ADN. Luego, la enzima sintetiza una cadena de ARN complementaria a la secuencia de ADN. Código genético. El código genético es un conjunto de reglas que establecen la correspondencia entre las secuencias de bases nitrogenadas del ADN y las secuencias de aminoácidos que componen las proteínas. El código genético es un código de tripletes, es decir, cada secuencia de 3 bases nitrogenadas del ADN, llamado codón, corresponde a un aminoácido específico. Hay 64 codones posibles, pero solo 20 aminoácidos están codificados por el código genético.
Traducción, síntesis de proteínas. La traducción es el proceso por el cual la información genética almacenada en el ARN se utiliza para sintetizar una proteína. Este proceso ocurre en los ribosomas, que son orgánulos celulares especializados en la síntesis de proteínas. Durante la traducción, el ARN se une a un ribosoma y la secuencia de codones se lee. Luego, los ribosomas seleccionan los aminoácidos correspondientes a cada codón y los unen en una cadena polipeptídica. La traducción se puede dividir en 3 etapas. 1. Iniciación. El ARN se une a un ribosoma y la secuencia de codones se lee. 2. Elongación. Los ribosomas seleccionan los aminoácidos correspondientes a cada codón y los unen en una cadena polipeptídica. 3. Terminación. La cadena polipeptídica se completa y se libera del ribosoma. En resumen, la transcripción es el proceso por el cual la información genética se copia en ARN. El código genético es el conjunto de reglas que establecen la correspondencia entre las secuencias de bases nitrogenadas y las secuencias de aminoácidos, y la traducción es el proceso por el cual la información genética se utiliza para sintetizar una proteína. Las anomalías genéticas son cambios en la estructura o función del material genético, ADN, que pueden afectar el desarrollo, la salud y la función de un individuo. A continuación, te presento algunos ejemplos de anomalías genéticas. Tipos de anomalías genéticas. 1. Mutaciones. Cambios en la secuencia de nucleótidos del ADN. Pueden ser puntuales, afectan un solo nucleótido, o cromosómicas, afectan un cromosoma entero. 2. Cromosomopatías. Anomalías en el número o estructura de los cromosomas. Ejemplos incluyen la trisomía 21, síndrome de Down, y la monosomía X, síndrome de Turner. 3. Genopatías. Anomalías en la expresión de los genes. Pueden ser causadas por mutaciones, deleciones o duplicaciones de genes. 4. Epigenopatías. Anomalías en la regulación de la expresión genética sin cambios en la secuencia del ADN. Ejemplos de anomalías genéticas. 1. Síndrome de Down. Trisomía 21, caracterizada por retraso mental, rasgos faciales distintivos y problemas de salud asociados. 2. Síndrome de Turner. Monosomía 10, caracterizada por retraso en el crecimiento, infertilidad y problemas de salud asociados. 3. Fibrosis quística. Genopatía causada por una mutación en el gen CFTR, que afecta la producción de moco y causa problemas respiratorios y digestivos. 4. Síndrome de Huntington. Genopatía causada por una expansión de repeticiones de carga en el gen HTT, que afecta la función cerebral y causa problemas motores y cognitivos. Causas y factores de riesgo. 1. Mutaciones espontáneas. Cambios aleatorios en la secuencia del ADN. 2. Exposición a agentes mutágenos, sustancias químicas, radiación ionizante o virus que pueden causar mutaciones en el ADN. 3. Historia familiar. Antecedentes familiares de anomalías genéticas pueden aumentar el riesgo de que se desarrollen en futuras generaciones. 4. Edad avanzada de los padres. El riesgo de mutaciones espontáneas aumenta con la edad de los padres. Diagnóstico y tratamiento. 1. Análisis genético. Pruebas de ADN para detectar mutaciones o anomalías cromosómicas. 2. Estudios de imagen. Pruebas 5, 12, 4, 03, PM Metai. Las anomalías genéticas son cambios en la estructura o función del material genético, ADN, que pueden afectar el desarrollo, la salud y la función de un individuo. A continuación, te presento algunos ejemplos de anomalías genéticas. Tipos de anomalías genéticas. 1. Mutaciones. Cambios en la secuencia de nucleótidos del ADN. Pueden ser puntuales, afectan un solo nucleótido, o cromosómicas, afectan un cromosoma entero. 2. Cromosomopatías. Anomalías en el número o estructura de los cromosomas. Ejemplos incluyen la trisomía 21, síndrome de Down, y la monosomía X, síndrome de Turner. 3. Genopatías. Anomalías en la expresión de los genes. Pueden ser causadas por mutaciones, deleciones o duplicaciones de genes. 4. Epigenopatías. Anomalías en la regulación de la expresión genética sin cambios en la secuencia del ADN. Ejemplos de anomalías genéticas. 1. Síndrome de Down. Trisomía 21, caracterizada por retraso mental, rasgos faciales distintivos y problemas de salud asociados. 2. Síndrome de Turner. Monosomía 10, caracterizada por retraso en el crecimiento, infertilidad y problemas de salud asociados. 3. Fibrosis quística. Genopatía causada por una mutación en el gen CFTR, que afecta la producción de moco y causa problemas respiratorios y digestivos. 4. Síndrome de Huntington. Genopatía causada por una expansión de repeticiones de carga en el gen HTT, que afecta la función cerebral y causa problemas motores y cognitivos. Causas y factores de riesgo. 1. Mutaciones espontáneas. Cambios aleatorios en la secuencia del ADN. 2. Exposición a agentes mutágenos, sustancias químicas, radiación ionizante o virus que pueden causar mutaciones en el ADN. 3. Historia familiar. Antecedentes familiares de anomalías genéticas pueden aumentar el riesgo de que se desarrollen en futuras generaciones. 4. Edad avanzada de los padres. El riesgo de mutaciones espontáneas aumenta con la edad de los padres. Diagnóstico y tratamiento. 1. Análisis genético. Pruebas de ADN para detectar mutaciones o anomalías cromosómicas. 2. Estudios de imagen. Pruebas de imagen como la ecografía, la resonancia magnética o la tomografía computarizada para evaluar el desarrollo fetal o detectar anomalías estructurales. 3. Asesoramiento genético. Orientación y apoyo para individuos y familias afectadas por anomalías genéticas. 4.
Tratamiento médico. Tratamientos para manejar los síntomas y complicaciones asociadas con anomalías genéticas.